en Radio UNAM, Confesiones y Confusiones. 8 de octubre del año 2022. En unos segundos saldremos al aire con el programa Aspectos Psicológicos del Cáncer de Mama. O en mama. Bueno, estamos a punto, estamos contando, cuenta regresiva. Que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, a través de la Dirección General de Atención a la Salud, Confesiones, un espacio de salud para los jóvenes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes aquí en Confesiones y Confusiones. Estamos a unos momentos de iniciar en estos segundos. No, pero no se vería. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los sábados a las 5 de la tarde, precisamente hace una semana, en día sábado, tuvimos la oportunidad de dar inicio. Ustedes no me ven, pero tenemos un moño rosa que seguramente todos podrán imaginarlo, algunos utilizarlo y otros comunicando alrededor de una patología muy importante, trascendente en los seres humanos, el cáncer de mama. Hace una semana estuvimos platicando al respecto de estas condiciones de problema de una gran importancia. Están con nosotros dos personas, dos especialistas en la salud mental, directamente desde Psiquicultura. Soy Guillermo Carballido, quien les da la bienvenida. Directamente desde la Dirección General de Atención a la Salud, cuyo director general es el doctor Héctor Fernández Varela Mejía. A la cabeza del equipo de trabajo, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres. Aquí con nosotros el licenciado Alfredo Pineda Sánchez. En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, muchas gracias, un saludo. Nuestra voz institucional, Jesús Luis Montaño. Todo un equipo de trabajo, gustosos de poder participar en esta emisión. Es un programa en vivo. Vamos a dar un número telefónico para quienes gusten participar, integrarse a este panel al aire con alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quisieran señalar. Son bienvenidos, daremos más al rato este número telefónico. Bien, como decía, directamente desde Psiquicultura, a quien le enviamos un cordial saludo, a su presidenta, a la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Están con nosotros la maestra María Fernanda Méndez Domínguez. Fernanda, qué gusto, maestra, por aquí presente. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí para hablar de un tema tan importante como es el cáncer de mama. Hablando un poco de mí, pues yo soy licenciada en psicología y tengo una maestría en clínica psicoanalítica. He estado pues en diferentes instituciones psiquiátricas, he sido docente y pues bueno, aquí nos encontramos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y vengo como un orgulloso miembro de Psiquicultura. Bravo. Gracias, maestra María Fernanda Méndez Domínguez. Y aquí con nosotros igualmente el maestro Eduardo Atzayacatl Retis Licona. Maestro Eduardo Atzayacatl. Un honor estar aquí en esta mesa con ustedes, especialmente por la importancia de estos temas. Recordemos que hoy es el mes del cáncer de mama y es un tema que es importantísimo tanto para el ser humano en general como para toda la humanidad. Perdón que redunde. Vamos a hablar del seno materno, que es un emblema
de la generosidad femenina que ha nutrido a toda la humanidad y últimamente está pues de moda. Actualmente es la enfermedad más difícil y que más muerte causa en la mujer, también en el hombre, pero especialmente en la mujer. Y soy Eduardo Retis, soy maestro y actualmente estoy estudiando un doctorado en tanatología con un enfoque especialmente para las cuestiones de la pérdida. También miembro con mucho honor de Psiquicultura y pues estamos aquí con la amabilidad del doctor Carballido. Muchas gracias, soy Guillermo Carballido, estoy feliz de poder contar con personalidades que atendamos este aspecto tan importante, cáncer de mama. En primer me aparece una palabra ahí muy complicada que ha hecho que la gente se tropiece constantemente, esa palabra que se llama tabú. No hay que tocar el tema de cáncer de mama, mejor no platicamos de él, mejor no me hago el estudio, mejor para qué me empiezo a preocupar, mejor. Basta, pretextos abundan, es un gran tabú. ¿Por qué ese miedo a enfrentar la realidad? No solo de quienes lo tienen, sino de quienes no lo tienen, porque quienes no lo tienen deben de someterse a un estudio médico de gabinete y no solo ir a un laboratorio, sino por sí mismo, desde el momento mismo en que se están bañando, pueden hacer autoexploración de glándulas mamarias para buscar alguna presencia de algo que sugiera una situación que no es normal ni natural. Entonces se tropieza la gente con la palabra tabú. ¿Qué me podrían comentar al respecto, compañeros? Maestra María Fernanda Méndez Domínguez. Sí, bueno, pues es que el cáncer es uno de los diagnósticos más temidos, ¿no? Si no es que el más temido de todos. Inmediatamente se asocia con la muerte, ¿no? Con mucho sufrimiento, con dolor, con pérdida, que bueno, genera esto, el miedo, ¿no? Si no lo veo, tal vez no existe. Si no lo hablo, mejor no lo atraigo, ¿no? Hasta estas creencias un poco mágicas del pensamiento mágico, de si no lo hablo, pues ya no me va a pasar. Pero justamente, ¿no? Algo de lo más importante es estar en contacto con uno mismo, con su cuerpo, hacer estas palpaciones mamarias, hacerse los exámenes anuales, las mamografías, para que más allá de evitar el tema y huirle con mucho miedo, que eso nos deja pues con una menor capacidad de acción, ¿no? El huirle, el no estar al tanto de qué está pasando con mi cuerpo, con mi salud, sino todo lo contrario, el poder cuidarnos, estar al tanto de qué nos pasa. Estas autoexploraciones nos ayudan a encontrar las alteraciones y poder acudir al médico más rápido. Por supuesto, esto es lo que se busca, ¿no? Principalmente, el conocernos, estar en contacto para cualquier cosa podamos tener un rango de acción más amplio y a tiempo. Pero ¿por qué verlo como tabú? ¿Por qué hacer a un lado esa realidad? Maestro Eduardo Atzayacatl Retis Licona. Bueno, en realidad el cáncer a principios del siglo pasado tenía un rango de mortandad del 95%, luego entonces prácticamente era una pena de muerte aquel que tenía el cáncer. Eso inhibió mucho cuando se enteraban que alguien tenía cáncer, pues prácticamente no querían hablar del tema, no querían expresar ni siquiera que te vas a aliviar, porque realmente era algo bastante, vamos a llamar bastante mortal. Y esa inhibición de hablar de un tema de esa envergadura hace que llegue al siglo XXI con el dudoso honor de ser la enfermedad más importante en materia de salud, el cáncer, aunque ahora ya hay toda una serie de estudios, trabajos, investigaciones, en donde de ese 95% que fallecía a principios del siglo pasado,
Ahora, pues prácticamente, por lo menos en cuanto al cáncer de mama, es solamente el 10% los que llegan a fallecer. Ese 90% que se salva son aquellos que son previsores, que detectan a tiempo la situación y que una vez detectada, pues tiene mucha probabilidad de resolverse. Pero pues esa limitante de hablar de cáncer como sinónimo de muerte, pues inhibía mucho y volvió un tema tabú en las reuniones. ¿El tabú tiene que ver con la muerte? Bueno, hay una relación muy estrecha, porque pues, todos nos vamos a morir, pero no queremos hablar de la muerte. Pero también hablar de cáncer no es hablar de muerte necesariamente. Afortunadamente, por eso son estos programas de confesiones y confusiones y dedicado todo el mes para poder anticiparnos a esas eventualidades desafortunadas y le podamos dar una atención pronta. Pero si en la psique no hay esa oportunidad que favorezca el atenderse antes de, pues realmente empezaremos a entrar en confusiones. Porque otra cosa que hay que considerar, que no es una situación clínica de una persona. En esto participa la persona paciente y participa la familia. Mucho tiene que ver en esto. ¿Qué podríamos comentar al respecto del aspecto de la familia, llamada como red social de apoyo inmediato? Claro. Maestra Pues, Fernanda Méndez. es la red social primordial que se ha visto en estudios que entre más sea fuerte esta red de apoyo, pues el paciente tiene muchísima más probabilidad de llevar de una manera adecuada el tratamiento. La familia obviamente también sufre toda esta enfermedad, ¿no? Se sufre al apoyar, al escuchar, a veces pues hasta compartir sus miedos. Pareciera que el que acompaña no puede llorar, solo puede apoyar, solo puede escuchar, solo puede estar ahí como un símbolo positivo, ¿no? Pero también sufren y tienen miedo de perder al ser querido. Ven también poco a poco como pues a veces la enfermedad va corriendo su curso, como la persona a la que aman pues empieza de repente a verse un poco más deteriorada. Entonces es un trabajo muy arduo, también tienen que estar en constante trabajo, tener espacios para ellos mismos, para expresar y dar lugar a su dolor y a sus miedos, a sus angustias. Sí es una red muy importante, pero también es una red que también vive toda esta enfermedad y toda esta patología. Estamos hablando de que ya están diagnosticados, pero ¿qué pasa en el antes del diagnóstico? Y no lo sabe que sí, ya tiene un proceso maligno en una de las glándulas mamarias. ¿Cómo enfrentar esa noticia? ¿Cómo puede ser ese momento? Maestro Atzaya Retis. Especialmente recordemos que la red social de la familia es la que en algún momento nos protege, nos ayuda, nos permite pasar estos tragos amargos. Sin embargo, pues los malos hábitos y los problemas técnicamente también surgen de la propia familia, son núcleos cerrados en donde a veces hay ese tipo de situaciones. Cuando empieza a existir la posibilidad de el cáncer o que la persona cuando se explora tiene alguna sensación o trae algún dolor o una protuberancia y empieza a preguntar, pues empieza a escarbar ahí dentro de la familia, se empieza a escarbar que quién tuvo, quién no tuvo, quién hizo, quién dejó de hacer, y precisamente eso es lo que viene a complicar la situación. Una vez que la persona ya ella misma se tocó o ya le refirió a parte de la familia, empieza ese proceso. Pues vamos con el especialista para que revise, para que hagan unos análisis, unos estudios. Y bueno,
ya eso descarga un poquito a la persona que tiene el problema. Por parte de la familia. Exactamente. Pero ¿qué está pasando en la psique de esa persona? No, pues empieza un viacrucis sobre, pues, qué he hecho mal, qué habrá sido. Se me hace que mi abuelita, que también se enfermó, me heredó. Empieza todo una serie de situaciones e incluso de cuestionamientos pues, de lo que se está haciendo, aun cuando todavía no se tiene el diagnóstico. Pero eso es a nivel biológico. Pero a nivel psíquico, ¿qué pasa con ese yo, con ese super yo, con ese ello, el inconsciente, las frustraciones, la tolerancia, las reflexiones, las culpas? ¿Qué pasa con esta persona? Pues es un mar de incertidumbre y de angustia, ¿no? Ajá. La angustia puede desbordar a la persona, porque no hay nada más angustiante que no saber. No se sabe si es solo un lipoma, no se sabe qué será, pero el no saber es una cuestión muy angustiante. La psique tiende a irse al lugar más catastrófico siempre, ¿no? Si algo tiene una duda, bueno, no nos vamos al mejor escenario, siempre nos vamos al peor. Entonces empieza a hacerse enorme esta incertidumbre, empieza a sufrir, empieza a ser terrible, se crea mucha ansiedad alrededor del veredicto, ¿no? Del diagnóstico, en lo que sí, en lo que no, la mente no para, y esa es la cuestión, la mente sigue y sigue y sigue y sigue, no logra delimitarse a un lugar, de repente pues hasta los hechos, no sé, a lo mejor es solo un lipoma. Obviamente también se empiezan a ver, como decía el maestro, pues los antecedentes familiares. Es diferente una persona que sabe que tiene antecedentes familiares, que ya vivió un proceso, que ya tiene una idea, que ya hasta significó de alguna manera esa enfermedad, a alguien que, bueno, pues no se le había ni pasado por la mente que podía tener algo así, ¿no? Pero bueno, antes del diagnóstico todo esto se vuelve pues una monstruosidad. Y como comentaban, ¿no? De repente también se le ha dado esta etiqueta de castigo divino. Y tal vez yo hice, o estas hipótesis, tal vez no fui buena madre, tal vez y tuve algún tipo de equivocación y me lo gané. O sea, empieza la psique a verse atacada por muchos aspectos, por muchos lugares. Maestro Eduardo Atzayacatl Retis Licona. En realidad es importante entender la gravedad en la parte psíquica. Equivale como a una quemadura, equivale como a una herida, el problema de cuando se nos informa que tenemos cáncer. Y así como cuando nos quemamos, nos cortamos o nos lastimamos, vamos con el médico y nos ayuda, nos revisa, nos limpia, nos hace todo el proceso de curación, pues así tendría que ser esa misma circunstancia desde el punto de vista psicológico, porque hay una herida. Cuando de pronto nos dicen hay cáncer, la gente empieza a tener toda una serie de miedos, en principio, angustias, situaciones que de pronto lo ponen, vienen como lluvia, y si no lo canalizamos, si no lo manejamos, si no vamos con un especialista en psicoterapia, pues lo que va a hacer es, va a ir creciendo esa incertidumbre. Y luego, si la persona todavía se va al internet y ve que muchos se mueren con el cáncer de mama, entra prácticamente en crisis, ¿no? Entonces es muy importante, precisamente la psiquicultura tiene una clínica de psicoterapia. Si me permite, puedo dar el teléfono. Es el 55 81 00 83 05. Precisamente psiquicultura, como está muy relacionado con este tipo de temas, tiene esa posibilidad de orientar, de explicar, y en su caso tratar a cualquier persona que de pronto pues sienta que ese tipo de noticias, ese tipo de... ¿Qué tan importante es para este tipo de problemas en el diagnóstico acompañarse de ese tratamiento de un especialista en la salud mental? ¿Qué tan importante es?
¿Es sine qua non? ¿No puede desligarse? Por eso hice el paralelismo con una herida. ¿Qué pasa si tenemos una herida y no la curamos? Se nos empieza a infectar, se nos empieza a complicar, se nos empieza a hacer a lo mejor hasta alguna infección mucho mayor. Es igual lo otro, o sea, si dejamos que crezca, va teniendo un mismo deterioro y lo más importante, reduce las defensas de la persona. Entonces, si era leve el caso, pues empieza a crecer y empieza a generarse. Por eso considero que es de vital importancia que entendamos que hay herramientas, así como el médico nos hace la curación, el enfermero nos pone una venda. Quiero decirte que sospecho o sospechamos de que tengas cáncer de mama. Lamento decirte que la sospecha se ha confirmado. Lamentablemente, tienes un problema de salud, tienes cáncer de mama. Discúlpame que sea directo en decirlo, pero tienes un cáncer en la glándula mamaria. Confesiones y confusiones. Una pausa y regresamos. Vamos a regresar con el duelo, ¿no? Que hay unas partes que son negación y luego el otro. A su propuesta de ustedes, claro. Claro, sí, pues todas estas etapas. La familia, como en todos los ámbitos de la vida, tiene un rol en colaborar a recibir un diagnóstico de enfermedad en alguno de sus miembros. En el caso de mama, la familia acompañará al paciente en el proceso diagnóstico, como se recibirá noticia y durante el curso del tratamiento, remarcando la importancia de una red de apoyo que mejora la interpretación de una noticia como esta. Impulsa al enfermo a someterse y cumplir el tratamiento para lograr una remisión completa de su padecimiento, destacando la relación del paciente con el entorno como parte de su enfermedad. Son 4 cápsulas, van 2. Allá vienen. Bien, quiero decirte algo. Mira, es cierto que uno se autoexplora y las manos tienen una sensibilidad muy importante y hay un periodo para examinarse. Pero a veces la lesión es más profunda que las manos no llegan. Por eso es indispensable un estudio de gabinete para llegar a una precisión más cercana a una realidad. Estamos en Confesiones y Confusiones con aspectos psicológicos del cáncer en mama. Están con nosotros la maestra María Fernanda Méndez Domínguez y el maestro Eduardo Azayacatl Retis Licona. Bueno, aquí está el problema. Y de pronto, ¿cómo reacciona? No, como que yo no tengo esto. A mí vamos a platicar mejor cómo está la lluvia, quién va a jugar hoy ahí en la cancha. Oye, vamos a platicar. Oye, espérame, ¿por qué niegas esta situación? O sea, no es el punto para abordar un problema. ¿Negarlo? ¿Qué pasa? Hay procesos en la mente que complican este aspecto, o hay un proceso para recuperar un tiempo que puede perderse o puede ganarse. ¿Cómo lo ven ustedes, queridos amigos? Maestra María Fernanda Méndez Domínguez. Sí hay un proceso, no es un proceso lineal, ni es definitivo, pero se ha visto que sí hay un proceso al escuchar el diagnóstico y aceptar la enfermedad, ¿no?
pues de primera instancia viene el shock, el impacto, toda esta información que yo no esperaba recibir. Yo veía mi cuerpo sano, tal vez, y ahora volteo a ver un cuerpo pues enfermo. Obviamente pues eso viene con una etapa muy impresionante. Después viene negación, esto que a todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente algo muy malo sucede y la psique no logra hacerlo real, no logra introyectarlo, todavía lo ve como un sueño, vaya, hasta como si esto no estuviera pasando. Después una tristeza que ya viene más acompañada pues de un duelo, de una aceptación, viene el miedo de todo lo que pudiera pasar, de todos los porvenires, qué va a pasar conmigo, cuál va a ser mi futuro, y ya pues finalmente tal vez una aceptación a empezar a vivir con esta enfermedad. Obviamente como lo comenté, no es un proceso lineal, de repente uno puede estar en una etapa y regresar a la anterior, estar ya más tranquilo y volverse a enojar, ¿no? Volverse a enojar con la situación. Esto también va muy de la mano con cómo lo comunican, cómo se le comunica al paciente, cómo lo transmite el personal de salud, ¿no? Hay estudios que han comprobado que hay una menor morbilidad psíquica si hay una buena comunicación del paciente. Si lo hace siendo empático, con comprensión, dando tiempos, escuchando, sobre todo escuchando, ¿qué está sintiendo mi paciente? Preguntarle una pregunta abierta en medio de esta entrega de diagnóstico, ¿no? ¿Para qué? Para que él tenga esa posibilidad de expresarse y uno pueda irle pues contestando las dudas, contestando los miedos, brindando pues el paso a seguir, los tratamientos. Pero bueno, en esta primera instancia pues hay un shock muy importante, un impacto total, ¿no? Maestro Azayacatl, Eduardo Pretis Licona. En realidad, como bien apunta la maestra Fernanda, no es algo que pase 1, 2, 3 con ese orden. Sucede de acuerdo a las circunstancias. Muchas veces al momento de la persona explorar su mama y darse cuenta, ahí puede tener un primer aviso, ¿no? Oye, sentí una bolita, ¿no? A lo mejor se lo platica a la comadre y la comadre, no te preocupes. O la comadre, sí, ve, porque mira, a la otra comadre también le pasó esto y tuvo cáncer. Ese primer contacto ya va perfilando qué va a pasar con nosotros. Si tenemos buena comunicación, se lo comunicaremos a la pareja, a la familia, a nuestro entorno. Se inicia ya el proceso pues hay que ir a hacer análisis, hay que hacer una mamografía, todas las técnicas que existen. Y hay un tiempo para estarlo digiriendo. Si la persona se abre, bueno, pues va a tratar de esperar hasta que le dé el diagnóstico el médico. Si no, empieza a buscar en internet, a platicar, a que le comenten cosas raras, cosas extrañas, pero lo más importante en este caso es que después de ese shock, cuando ya empieza a acercarse al diagnóstico, se entra en negación, como se estaba comentando. La negación es, no, yo creo que se equivocaron, es que no, yo me siento bien, digo, nada más tengo una bolita, pero yo me siento bien. En realidad es una negación a algo que muy en el fondo ya lo vamos sintiendo. Cuando se nos informa y no se nos informa de una manera adecuada, cuando se nos dice como un trámite burocrático, ¿sabe qué? Sus resultados resultaron positivos, tiene cáncer de mama y en tal situación. Y bueno, la gente no lo puede a veces procesar bien, a menos que, bueno, se le comente. Hay incluso muchos doctores que no se lo dicen directamente al paciente, sino consultan con la familia, con las personas que lo acompañan. Hay esta situación, usted se lo puede comentar o quiere que yo se lo comente. Cuando se hace este comentario, ya cuando se confronta con la realidad, hay que buscar que
esté toda la red de apoyo, si se puede, decir, reunir con los hermanos, con la familia. Oigan, ¿sabe qué? Nuestra hija tiene este problema, tiene tal situación. Si lo puede platicar antes, porque también hay veces que la gente reacciona mucho más duro que si le pasara a él, ¿no? Le pasa a mi hermana querida y se pone a llorar y es un mar de lágrimas, y lo único que le genera es una mayor carga emocional a la paciente. Entonces, cuenta mucho cómo se le dice, cuenta mucho qué se le dice, también si en la forma que se le dice siente que hay acompañamiento y solidaridad en las personas, si todas dicen, no, este es un problema que vamos entre todos a buscar cómo resolverlo. Esos elementos, el sentirse acompañado, el sentir que alguien está, yo te voy a acompañar hasta el fin del mundo, las veces que tú tengas que hacer, todo eso le puede dar certeza y le puede elevar su visión del problema, porque ya no siente que es suyo y que casi es una maldición, sino ya siente que alguien lo está compartiendo, ya siente que es posible resolverlo, y más que nada ya cuando uno se acerca a los médicos y eso, siempre es muy importante abrirse y tener una buena actitud. No, es que yo leí en internet que esto es... Y le quieren decir el diagnóstico al médico, ¿no? Exacto, sí, pero entonces no estás solo. Qué fantástica palabra acaba de expresar el maestro Eduardo Atzayacarretis Licona. Acompañamiento. Tome nota, querido y apreciable culto auditorio de Radio UNAM. Acompañamiento. En la vida necesitamos eso, y ante estas circunstancias, peor aún. Vamos a dar el número telefónico para quien guste externar alguna pregunta al 5682-2812. Repito el número telefónico, que en un momento dado desee que su llamada salga al aire y quieran integrarse con alguna inquietud al respecto, pueden llamar, repito el número telefónico, 5682-2812, toda vez que este es un programa en vivo. La esperanza está presente, pero el problema también. Confesiones y confusiones. Una pausa y regresamos. ¿Cómo vamos, compañeros? Bien. Bien. Agarrando Bien. al señor. ¿Por dónde abordaríamos? ¿Dónde sugieren? Que no se nos vaya a pasar algo, que se quede en el tintero, que digan, yo quería decir esto y no lo dije. Pues para mí es importante eso, ¿no? El trato médico, la capacitación que pueda haber del personal, el conocimiento de las necesidades psíquicas. No sé, compañero, ¿qué más? Bueno, yo quisiera enfatizar un poco también que no es nada más la enfermedad del cáncer, sino el lugar donde es, que es en el símbolo de la feminidad, es uno de los elementos más importantes. Entonces, vamos a hablar de eso. Claro. Vamos a hablar de eso. Entonces, la feminidad. Claro. Ok. Están pasando la última de las 4 cápsulas. Es importante este aspecto de la feminidad, ¿verdad? Tal vez también cómo aproximarse a ellos, que de repente hay mucho miedo en cómo hablar con alguien que padece de cáncer, pero después, eso es muy importante. Ok. Tú atajas directamente, lo estás señalando, yo me voy a acordar en su momento. Tú atajas, bla, bla, esto yo pienso que bla, bla. Va. Y 5, la aceptación del problema en donde la persona vive con el. ¿Algún problema, señor? No. Yes. Confesiones y confusiones. Estamos con el tema aspectos psicológicos del cáncer en mama. Con nosotros la maestra María Fernanda Méndez Domínguez y el maestro Eduardo Atzayacarretis Licona. En Confesiones y Confusiones acabamos de dar un número telefónico 5682-2812. Quien quiera señalar algo al aire, bienvenido.
o bienvenida, 5682-2812. Cáncer de mama. Hay algo relevante dentro de esta dimensional problema de salud, que es la femineidad. ¿En qué situación encontrarnos al respecto, ya que la glándula mamaria para muchos representa algo más que un órgano físico? Al respecto, ¿qué consideraciones, compañeros? Maestro, por favor, Eduardo Atzayacatl Retis Licona. En adición a lo difícil que es la palabra cáncer, que ya definimos que es una enfermedad con mucha mortalidad, con una mucha posibilidad de mortalidad, adicionalmente es en el punto más importante de la feminidad. Vamos a abordar esto. ¿Qué le parece si me permite un momento? Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hablando por teléfono, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. En Confesiones y Confusiones le escuchamos. ¿No entra la llamada? Ok, en un momento. Sigamos pues. Maestro, perdón la interrupción. No, hablaba que no solamente lo malo de la enfermedad, sino en la parte que se ubica, ¿no? En la parte significativa de la femineidad, y que de manera especial, bueno, una vez que se detecta la enfermedad y que a veces incluso es necesario hacer la amputación de la parte, pues viene a romper prácticamente la autoestima, viene a romper pues muchos de los elementos del ser humano en general y especialmente de la mujer, ¿no? Su autoestima se devalúa, su sensación de no poder ya pues utilizar adecuadamente su cuerpo es algo que puede generar mucha depresión, que puede generar muchos problemas. Y aquí retomamos exactamente el concepto del acompañamiento psicológico, de la terapia encaminada a que podamos manejar estas cosas y no sean un elemento que adicione más a los problemas que ya de por sí representa el cáncer mismo y la propia ubicación del cáncer en la mama. Maestra, por favor, María Fernanda Méndez Domínguez. Sí, justamente como comenta el lugar, ¿no? El lugar es un lugar que bueno, ahí residen muchas cosas, ¿no? El seno expresa el erotismo en muchas ocasiones, expresa sensualidad, sexualidad, y bueno, pues aquí estamos repercutiendo en todo eso. Como comenta, aquí tiene que haber todo un acompañamiento, porque pues es todo un cambio. Yo ya conocía mi cuerpo, ya me vivía de cierta manera como mujer sexual, con un cuerpo erotizado, ¿no? Y bueno, vienen a haber cirugías que pudieran ser conservadoras, ¿no? Estas cirugías donde se trata de no ser tan agresivo con el cuerpo, solo extraer pequeñas partes, pero estas cirugías vienen acompañadas de ansiedad, porque puede entonces haber una recurrencia del tumor. Y por otro lado están las cirugías que son más radicales, son más agresivas. Aquí la cuestión pues es lo que hablamos, ¿no? Pudiera quedar hasta una deformidad porque llegan a ser muchísimo más agresivas con el cuerpo. Entonces, bueno, pues sí es totalmente una enfermedad que ataca muchísimos aspectos, ¿no? Desde cómo me vivo como mujer hasta pues la posibilidad de muerte. Gracias, maestra María Fernanda Méndez Domínguez. Tenemos una llamada telefónica que no quiso sacar al aire, pero sí lo dejó por escrito. Guadalupe, Dios santo, Guadalupe es Segura, no recuerdo, no ubico, no alcanzo a percibir el otro apellido, disculpe. Habló Guadalupe Mundo, a Guadalupe Mundo. Su pregunta: mi mamá tuvo cáncer de colon, ¿yo puedo tenerlo por herencia? No necesariamente se hereda de A a B directamente, pero sí existe esa genética que puede favorecer la presencia del cáncer. No es que esté uno ya satanizado a padecerlo, pero son las personas que con mayor razón deben tomar esas precauciones, y en este caso ella se refiere al cáncer de colon. Puede ser cáncer de mama o de cualquier
parte del cuerpo, donde existen factores identificados que son carcinogenéticos, propiciadores de. Si una persona que no tiene estos antecedentes que puedan favorecer el cáncer, puede desarrollar cáncer. Si estas personas tienen su paquete genético algo al respecto, también, pero mucho depende del estilo de vida de la persona. Así que no hay que etiquetarnos como estamos satanizados, etiquetados a padecerlo, porque representa toda una dimensión de un problema psicológico, como lo estamos viendo en este momento en el caso de la feminidad. Maestro. De hecho, el cáncer no es hereditario, ni tampoco se nos pega por juntarnos con una gente que tiene cáncer, ¿no? Claro. Eso no sucede. Lo que sí sucede que en el seno de la familia se tienen los mismos usos, prácticas, se repiten muchos patrones, y eso es lo que genera que se pueda de alguna manera dar un caso similar en otra persona. Esos patrones, esa repetición de patrones que nos conducen a enfermedades, son las que se pueden tratar. Es la parte más importante, que todo esto de repetir patrones lo podemos ir manejando de manera adecuada a través de la psicoterapia, a través de platicar con los especialistas. La salud mental nos puede ayudar o nos puede perjudicar, porque sabemos que el sistema inmunológico está basado en nuestro estado, en nuestra actitud, en los miedos. El miedo baja el sistema inmunológico, todo ese tipo de la ansiedad, el sentir que hay una cosa hay una enfermedad que nos puede afectar, la psicomatización. O sea, a veces no tenemos ni la enfermedad, pero ya empezamos a sentir las diferentes expresiones de la enfermedad, porque la vecina tiene, o porque me platicaron que se siente así y que pasa eso. Entonces, de ahí la importancia del trabajo terapéutico. Guadalupe Mundo, a propósito de su pregunta, quiero invitarla. El tema no acabará el día de hoy. Todo el mes, aquí en Confesiones y Confusiones, estaremos abordando desde diferentes ópticas este problema del cáncer. Y podemos repetir igualmente su pregunta para el próximo sábado, que vamos a ser un poco más biologicistas, pero yo espero haberle dado alguna respuesta. Maestra María Fernanda Méndez Domínguez. Sí, con lo que decía el maestro Eduardo, bueno, pues es algo muy importante, ¿no? La psique. ¿Qué pasa? Hay testimonios donde las personas comentan haber vivido peor desde lo psicológico la enfermedad. Claro, no con esto se está diciendo que no se sufra a nivel físico, claro que se sufre a nivel físico, pero el miedo a nivel psicológico hizo 1000 veces peor la enfermedad, ¿no? Entonces el tener un pobre acompañamiento psíquico, psicoterapéutico, pues pudiera empeorar, porque no estamos pues creando más herramientas, digamos, para afrontarlo, trabajando estos miedos, estas angustias, estas depresiones que pueden llegar a existir, sino que a veces si nos vamos solitos y nos quedamos con todo eso adentro, pues se vive 1000 veces peor la enfermedad, que de por sí ya es bastante grave, bastante terrible, y entonces, bueno, pues el componente psíquico claro que tiene ahí su buena participación, tanto para bien como para mal. Es cierto, si la persona se pone triste, como lo señala el maestro Eduardo Atzaya-Retislicona, las defensas disminuyen. Entonces esto favorece que el cáncer crezca. Y si la persona es gordita, o hay obesidad, ahí la persona es incorrecto decir gordita, es peyorativo. Si tiene obesidad la persona, Sobrepeso. O sobrepeso, y principalmente si es con obesidad, tiene factores proinflamatorios que genera que se multiplique este ataque de cáncer. Pero ahora viene un problema para ver con lupa lo que estábamos platicando de la femineidad. Con lupa veamos. Ahora ocurre que viene una amputación de la glándula mamaria. ¿Qué pasa con esa psique del paciente, si nos lo pudieran platicar, compañeros?
de mesa, maestra María Fernanda Méndez Domínguez, maestro Eduardo Atzayacatl Retis Licona, la amputación de la glándula mamaria? Pues tiene que ver con justamente un cambio de todo el cuerpo, ¿no? El cuerpo va acompañando quién soy desde chiquitos. Nos identificamos de cierta manera, hasta si tengo, bueno, los dedos largos, los dedos más cortitos, cómo soy yo es parte de mí. De alguna manera se crece y esto nos conforma, ¿no? Somos un yo con el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando hay una amputación de cualquiera de extremidades o en este caso de un seno? Pues estamos atentando en contra de muchas cosas, ¿no? Como hablábamos del erotismo, de la sexualidad, de si ahora me siento pues en ocasiones hasta con una deformidad, que tal vez es algo que se puede esconder, que hay ya ciertas maneras, ¿no? ¿Se perderá el erotismo o no? Hay que resignificar. Eso es la palabra, resignificar nuestra vida. Exacto. Ajá. Hay que empezar a darle un significado diferente. Esto viene un duelo a la pérdida. Se tiene que pasar por un duelo a la pérdida del cuerpo que yo tenía antes, a mis pechos, a mis senos, y posteriormente empezar a darles un significado diferente. Investirlos de amor, de sensualidad, de erotismo, ahora desde un punto distinto, porque ya estoy en un lugar diferente. No estoy diciendo si mejor o peor, simplemente es diferente. Y es momento de empezar a aceptarlo y abrazarlo como tal. Tenemos el teléfono, quien guste comunicarse, 5682-2812, 5682-2812, como hace un momento lo hizo Guadalupe Mundo Segura. Maestro Eduardo Atzayacatl Retis Licona. Bueno, precisamente el cáncer provoca pérdidas corporales, el cáncer de mama de manera específica provoca pérdidas corporales, que son muy significativas por el lugar donde están y donde, como comentábamos, toca la feminidad, generando en muchos casos depresión, ansiedad, baja autoestima, cambios en la sexualidad, cambios, como bien comenta Fernanda. Esos cambios, bueno, hay que resignificar, hay que poner otras reglas del juego, hay que buscar otros elementos importantes que puedan ayudar, ¿no? Es necesario atención y tratamiento en estos casos, porque la pérdida de seno también puede traer toda una serie de otras circunstancias, como son la ostomía, la alopecia, la catexia. Que se queda flaco, alopecia que pierde el cabello de la cabeza. Exactamente. Y hay una serie de respuestas por la quimioterapia que es muy severa. Tenemos una llamada telefónica, maestro, si me permiten. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Con quién habló? Ramón Vigil. A sus órdenes. Sí. Entonces quería saber cuáles son las recomendaciones para, por ejemplo, cuando existe la detección del cáncer de mama, cuáles son las recomendaciones que dan en el aspecto de seguimiento en cuanto a la pareja, por ejemplo. Qué importante pregunta, Ramón, muchísimas gracias. Vamos a dar la respuesta al aire aquí con los maestros. Y agradecer la presencia de su llamada telefónica. Muchas gracias, Ramón Vigil. Hasta pronto. Pues esta es la pregunta. Quien responde, porque algo importante, es una trascendencia emocional en el paciente, pero como Ramón Vigil lo señala, en el esposo o el familiar. ¿Qué recomendaciones al respecto? Es la pregunta muy clara de Ramón. Pues la escucha tiene mucha importancia, ¿no? La escucha, el escuchar qué está viviendo, qué está sintiendo mi pareja, qué es lo que está pasando el paciente diagnosticado con cáncer de mama. No forzar a hablar, ¿no? Eso es muy importante. Dejar en claro que se está para escuchar cuando el otro lo desee, que se está constantemente, pero también si no lo quiere hablar, está bien. Tenemos que recordar que no son solo pacientes de cáncer, también son madres, mujeres, trabajadoras
pero de repente se les encasilla en un lugar, ¿no? Y solo se les ve de cierta manera. Como pareja, como persona cercana, también es importante compartir los miedos, ¿no? Que los dos puedan apalabrar esos miedos, que el otro lo escuche, que los dos lo sientan, no que a veces se cree que, bueno, no lo digo y me lo guardo y no lo comunicamos, no. A veces que exista este espacio de comunicación entre la pareja es importante, que se le pueda dar un lugar, y también hasta que se tranquilicen estos nervios, estos miedos, porque ya se platicaron, se escucharon. Entonces es importante dejar en claro que, bueno, la escucha está, el apoyo está para cuando lo quiera, cuando lo desee, y como esposo también es importante saber que pueden mencionar qué están viviendo ellos, qué están pasando ellos, con toda la confianza y la tranquilidad. No se trata tal vez de vivir en el duelo, de vivir en la tristeza, pero sí de darle un lugar a esos sentimientos como pareja. Maestro. Yo sí quiero apuntar que aparentemente el cáncer de mama solamente está en las mujeres. Informo al sector masculino que no es así. El 1% de los casos a nivel mundial lo sufre el hombre, mucho menos, vamos a decir, recurrente, el 1%. Sin embargo, también tiene glándulas mamarias y que en algún momento puede tener cáncer de mama el hombre. Eso es importante. Y aquí, bueno, tendríamos que hablar de esa solidaridad que hablábamos hace rato que debe haber con la pareja, ¿no? Ahorita estamos hablando que le pasa siempre a las mujeres. Si le pasara a un hombre, como quisiera que lo acompañara, se solidarizara su entorno, su familia, su esposa, todo el mundo, para hacer frente a esta enfermedad. Sí es importante solamente que, pues cuando se pierde una parte del cuerpo, pues se mutila parte de la vida, ¿no? También, y sí es importante comunicar los sentimientos más a la pareja, obviamente, a las personas con las que se tiene mayor contacto. Es muy importante que haya esa, vamos a decir, esa comunicación, pero también que se esté tratando, que se esté buscando alguna opción, pues ya sea una prótesis, alguna forma de resolverlo, porque eso ya le empieza a dar un poco más de calma a la persona, ¿no? Mientras no está en tratamientos, mientras no resuelve, mientras pues está viviendo con ese adelgazamiento, con esos dolores o esas molestias, y no encuentra un tratamiento, no se empieza a sentir mejor, pues obviamente hay la posibilidad de que se nos venga más para abajo, ¿no? Entonces, sí es importante que tanto hombres como mujeres seamos muy solidarios con la pareja, seamos empáticos con el problema que tienen y que pues nadie estamos exentos de eso. Escúchame, sí, por favor, escúchame. Iba a decir algo, maestra. Ibas a decir algo, maestra María Fernanda Méndez Domínguez. Muy adecuado con este escúchame, que la escucha, nada más para aclarar, que de repente lo oímos como una palabra sencilla, pero escuchar tiene que ver con que me atraviese un poco qué es lo que está diciendo el otro, no solo escuchar para decir no te pongas así porque qué van a decir tus hijos, no tratar de cambiar el pensar o el sentir en ese momento de la persona. Estoy escuchando, no estoy tratando de llevarlo a otro espacio, porque para que vaya a otro espacio es necesario que en este momento pueda decir y pueda ser escuchado, ¿no? Queridos amigos, como conclusión estamos llegando al final de la emisión de esta fecha en atención al tema aspectos psicológicos del cáncer en mama. ¿Alguna conclusión al respecto que ustedes quieran externar, maestro Eduardo Atzayacatl Retis Licona? Bueno, yo quiero decir que nadie puede cambiar el hecho de tener cáncer. Ya cuando nos lo detectan, ya cuando se comprueba a través de los estudios correspondientes, pero sí podemos cambiar la manera de tomar decisiones sanas para vivir el resto de nuestros días lo mejor posible. De hecho,
cuando se reduce la cantidad de vida, a través de la edad, a través de las enfermedades, de las dolencias, debemos de tratar de aumentar la calidad de vida. Y eso lo podemos hacer con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestro entorno, y eso lo debemos de hacer no solamente cuando tenemos cáncer, lo debemos de hacer toda la vida. Muchas gracias, maestro Eduardo Atzayacatl Retis Licona. Maestra María Fernanda Méndez Domínguez, conclusiones de esta temática. Pues como decía el maestro, cuando ya existe ese diagnóstico, ya existe. Es importante sí prevenir, que sí estemos al tanto con nuestras revisiones anuales, que llevemos una vida sana para no tener que llegar a un diagnóstico. Sin embargo, a veces ya cuando ya existe, pues lo importante es esto, ¿no? Que haya una atención, que haya un proceso con su debida importancia, que haya un acompañamiento alrededor, tanto del equipo médico como de los familiares, como de las redes sociales y de apoyo. Y justamente es eso, ¿no? El primer paso es el buscar la información, la atención médica y en ocasiones pues la ayuda psicoterapéutica, grupos de ayuda de mujeres, personas que hayan pasado por lo mismo. Lo importante es que cada vez haya más información porque la información nos da un plan de acción y de prevención. Qué interesante ha sido todo este programa tan importante para pues todo el mundo, ahora que estamos viviendo en este mes particularmente, dando relevancia a esta patología del cáncer de mama, que es cómo fortalecer el aspecto emocional de la persona, antes de que nos corten. Bueno, yo insisto mucho con el tratamiento psicoterapéutico. Acompañarse. Acompañarse, de hecho, muchas dudas las puede plantear al especialista, especialmente no para que se las resuelva, sino que a veces no hay con quién comunicar que muchas escuche. cosas. Exacto, que lo escuche. Maestra Méndez, ¿cómo fortalecer ese aspecto emocional de la persona? ¿Cómo fortalecerse a sí mismo? Claro, pues es que, como lo decía, la psicoterapia es el camino para conocernos. Los miedos no es solo al diagnóstico de cáncer, sino también los miedos propios. Cada quien tiene una historia diferente, cada quien lo vive diferente, tiene un apoyo diferente. Entonces, así es como nos fortalecemos, conociéndonos y entendiéndonos. Enfrentemos el problema, patología del cáncer de mama. ¿Cómo se sintieron, queridos amigos? Muy bien. ¿Sí? Muy a gusto. Muy a gusto con la dirección y esas cápsulas histriónicas maravillosas. Sí, no, sí, porque sí, ayudan, claro. o sea, nos permiten centrar, Ubicar. Exactamente. Y a meternos en la vivencia. Sí, me sentí muy cómoda, muy a gusto, creo que es muy importante y estuvo muy bien. Esas cápsulas también me gustaron mucho, más teatrales, pero más reales, ¿no? Bueno, qué importante. Confesiones y confusiones en los controles técnicos. Crescencio Suárez Blancas, muchas gracias. Con el apoyo técnico igualmente, el licenciado Alfredo Pineda, parte del equipo de trabajo, a todo un equipo de trabajo de la Dirección General de Atención a la Salud. Soy Guillermo Carballido. Los invitamos, esto no acaba hoy. El próximo sábado igualmente continuamos con el aspecto del cáncer. Es importante porque hay muchas preguntas en el tintero. Hasta entonces, ha sido un gran programa. Los felicito, maestra María Fernanda Méndez Domínguez, maestro Eduardo Atzayacatl Retis Licona. Hasta entonces, hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde. Muchas gracias. ¡Yes! muy bien. Muy bien. Y gracias por decir mi nombre completo, la mayoría de la gente no lo dice. Sí, es incorrecto, Sí. no debe de ser esto. Exacto. Yo a veces ya nada más les digo Eduardo A. Retis Licona, porque ¿cómo se dice? Debe de ser el nombre completo. Creo que yo hasta hoy me enteré del nombre completo. Bueno, Atzayacatl es un nombre sexto tlatoani azteca, es parte de nuestra cultura. Qué importante, qué interesante. Qué bueno, muchas gracias. Les voy a mandar la foto de las que estoy aquí sacando. Por favor. Lo vamos a subir el video a YouTube. Y no es inmediato, denme chance que se suba al ciberespacio y les haré llegar a través de su WhatsApp la referencia para tener acceso a esto.
¿Me permiten que vayamos ahí a la cámara? Los Claro. tres. Un gusto. Buenas tardes. Así es como hemos estado en el programa de Confesiones y Confusiones de Radio UNAM. Muchísimas gracias a nuestros amigos y maestro y maestra. Gracias. Gracias. Hasta el próximo sábado. Gracias. Muy buen camino. Buena suerte. La fuente de la hermana.